Así enseñamos en EGACAL con nuestro docente exclusivo, Elmer Capchavera, quinto pleno casatorio civil. Buenas amigos, el día de hoy vamos a desarrollar el quinto pleno casatorio civil. Este quinto pleno está contenido en la casación número 3189-2012 Lima Norte. El proceso en el cual se desarrolló el quinto pleno casatorio ha sido un tema de nulidad de acto jurídico, la misma que se ha tramitado en la vía de conocimiento. Vamos a desarrollar en un primer momento, de manera breve, el caso que motivó el pleno casatorio. Se trata de una demanda en la que se interpone como pretensión principal la nulidad de un acto jurídico por las causales de falta de manifestación de voluntad de la gente y adolecer de una simulación absoluta respecto del acto jurídico contenido en el acta de Asamblea General Extraordinaria de Asociados de fecha 10 de octubre del año 2004. El demandante, como argumento principal, señala que no han participado en las citadas asambleas la gran mayoría de los asociados que se mencionan en las referidas actas, y asimismo sostiene que dichas asambleas no fueron convocadas bajo las normas estatutarias de la asociación. Hay que precisar que estamos hablando de una persona jurídica sin fin de lucro regulada en el Código Civil. Debidamente notificada la demanda, la misma es contestada y en la contestación se señala que el acto jurídico cuestionado cuenta con todos los requisitos para su validez de conformidad con el artículo 140 del Código Civil. Bien, que es el artículo que regula requisitos de validez del acto jurídico en el sentido de la capacidad de la gente, el fin lícito, el objeto jurídica o físicamente posible, así como la formalidad establecida por ley. El juzgado declara fundada la demanda, en consecuencia nulas las actas de Asamblea General Extraordinaria de Asociados, ordenándose la cancelación de las inscripciones registrales de las mismas. Ante esa sentencia, se interpone recurso de apelación alegando que no se ha valorado la voluntad de 940 socios, en realidad asociados, quienes no han puesto de manifiesto su disconformidad con el contenido de las actas de Asamblea General materia de autos, y además agrega que en forma tardía el accionante cuestiona la validez de las referidas actas de asamblea. Esta apelación concedida y elevada al superior jerárquico, es así que la Sala Civil declara nula la sentencia apelada, nulo todo lo actuado, incluido el auto admisorio, e improcedente la demanda, en lo cual es una decisión realmente importante. En relación, y el argumento estableció que con relación a la pretensión demandada que se viene tramitando como un proceso de conocimiento, cuyo objeto es la nulidad del acto jurídico, existe una pretensión específica y una vía procedimental determinada, expresamente por ley con carácter imperativo, para discutir la validez de los acuerdos de una asociación, por lo que no procede la tramitación en una vía distinta. Es preciso recordar sobre este punto lo siguiente. Un proceso de nulidad de acto jurídico se tramitan normalmente en la vía de conocimiento. Sin embargo, el superior jerárquico
consideró que para cuestionar acuerdos asociativos, que es lo que trata este caso, eso tiene una vía procedimental específica, tiene una norma específica, que es el artículo 92 del Código Civil. Y en esa norma específica, tratándose de acuerdos asociativos, se establece la vía de abreviado. Y esa norma específica es la que señala el plazo para poder interponerse. Entonces dice, en otras palabras, la Corte Superior que no corresponde cuestionar un acuerdo asociativo, ¿no? Ese acuerdo establecido en asamblea no corresponde ser cuestionada en vía de conocimiento mediante la pretensión de nulidad de acto jurídico, sino que debe ser cuestionada como corresponde en la vía abreviada. Bien, en consecuencia, esa es la razón por la cual la Sala Superior declaró nulo lo actuado, incluido el auto admisorio, y declaró improcedente la demanda. Esa es la razón medular del por qué se convoca el pleno casatorio, ¿no? A tratar de evaluar, discutir, debatir si en casos de acuerdos asociativos podemos llevarlo, cuestionarlo, impugnarlo mediante un proceso de nulidad de acto jurídico, o debería solo utilizarse el artículo 92 referente a impugnación de acuerdos asociativos y tener en cuenta esa regla específica señalada en el artículo 92 y no esa regla genérica señalada en la nulidad de acto jurídico. Entonces, es en realidad este el problema que motivó el pleno casatorio. También señaló el superior el incumplimiento de la normativa vigente, el artículo 92 del Código Civil, que es lo que estoy haciendo referencia, afecta la nulidad de todo el proceso, por lo que no corresponde adaptar la demanda en la vía procedimental específica en razón que el derecho de impugnación judicial ha caducado. En ese sentido, también debemos precisar lo siguiente. En el supuesto que consideremos una nulidad de acto jurídico, hay que recordar que el plazo de prescripción, nulidad de acto jurídico, es 10 años para poder plantearla, ¿no? En tanto que el artículo 92, tratándose de acuerdos asociativos, ha establecido plazos de 30 días o 60 días, dependiendo de la situación, y consideran incluso que son plazos de caducidad, que son plazos cortos. Entonces, esa es la razón por la que el superior también dice, no podemos pues adaptar la demanda a una vía, ¿no?, distinta, en razón que el derecho de impugnación ya ha caducado. En ese sentido, ya pasó el tiempo previsto en el artículo 92. Entonces, esa es la razón también por la cual la Corte Superior pues declara nulo, afecta todo, señala. Ante esa decisión de la Corte Superior, el demandante interpone el recurso de casación. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declaró procedente el recurso de casación. Se convoca a un pleno casatorio para discutir y debatir este tema. Y es este pleno casatorio que señala los siguientes precedentes judiciales. Primero, la impugnación de todo acuerdo emitido por una asociación civil, persona jurídica no lucrativa, se fundamenta de manera obligatoria e insoslayable en base a lo dispuesto por el artículo 92 del Código Civil, conforme a los métodos sistemático y teleológico que permiten observar adecuadamente el principio de especialidad de la norma.
Sobre este punto quiero precisar algo. Los acuerdos asociativos que se toman en asamblea general tratándose de una persona jurídica sin fin de lucro, como es el caso de una asociación, en el fondo son actos jurídicos también. Y referente a actos jurídicos, la manera de cuestionarlas, existe la norma general, que es la de nulidad de actos jurídicos, la que está prevista en el libro 2 del Código Civil en relación al acto jurídico. Sin embargo, en este caso, tratándose de acuerdos asociativos, existe una norma específica, una norma especial, que es el artículo 92, que regula quiénes están legitimados a interponerla, en qué plazo hay que interponerla, la vía en la cual se puede interponer. Todo eso está regulado y previsto en el artículo 92. Por lo tanto, el Pleno ha considerado que al existir una norma específica, debe aplicarse el principio de especialidad de la norma y por lo tanto dejamos de lado la norma general referente al acto jurídico y a las nulidades del acto jurídico y apliquemos esta norma específica establecida en el artículo 92 del Código Civil. El segundo precedente señala el procedimiento predeterminado por ley para la tramitación de la pretensión de impugnación de acuerdos de asociación civil, regulado en el artículo 92 del Código Civil de 1984, es la vía abreviada y de competencia de un juez civil. Referente a la competencia del juez no hay mayor problema porque la nulidad del acto jurídico también se tramita ante un juez especializado en lo civil. Aquí el problema es la vía, porque si uno lo trata como nulidad de acto jurídico, la vía es de conocimiento y es la vía en la que se desarrolló este caso que motivó el pleno casatorio. Pero el artículo 92 dice no es conocimiento, es la vía abreviada, tiene una vía procedimental propia y es la que se tiene y debe utilizar. El siguiente precedente, el precedente número 3, dice: se encuentran legitimados para impugnar el acuerdo asociativo, tal como señala el artículo 92 del Código Civil, el asociado que asistió a la toma del acuerdo si dejó constancia de su oposición en el acta respectiva, primero, ¿no? Los asociados no concurrentes, segundo. Los asociados que fueron privados ilegítimamente de emitir su voto. Hasta ahí es lo que está expresamente regulado en el artículo 92 del Código Civil. Lo que agrega el pleno casatorio es el último, así como el asociado expulsado por el acuerdo impugnado. Lo cual también es otra diferencia con la nulidad del acto jurídico si aplicamos la regla general prevista en el libro de acto jurídico. Porque normalmente en nulidad de acto jurídico existe una legitimación amplia en la que cualquiera que tenga legítimo interés puede interponer una demanda de nulidad de acto jurídico. En el caso de impugnación de acuerdo asociativo previsto en el artículo 92, no cualquiera lo puede interponer. Tiene que ser un asociado, pero tampoco no cualquier asociado, sino un asociado que asistió a la toma del acuerdo y dejó constancia de su oposición en el acta respectiva. Un asociado que no estuvo presente en ese acuerdo, un asociado que estando presente fue privado ilegítimamente de emitir su voto, o el propio asociado
que fue expulsado por el acuerdo que se está cuestionando, en el supuesto caso que el acuerdo haya sido por una expulsión. El siguiente precedente, el cuarto, dice: los legitimados antes precisados, que se refiere a los asociados, no pueden interponer indistintamente pretensiones que cuestionen los acuerdos asociativos sustentados en el libro 2 del Código Civil u otras normas fuera del plazo previsto en el artículo 92 del citado cuerpo normativo. Hasta aquí hay que precisar: cuando hay un acuerdo asociativo y hay razones para cuestionar esos acuerdos asociativos, no es que el asociado tenga opciones. O planteamos nulidad de acto jurídico conforme al libro 2 del Código Civil, conforme al artículo 219 del Código Civil, o planteamos impugnación de acuerdo asociativo conforme al artículo 92 del Código Civil. No, no hay opción. Acá no existe opción. Acá solo y únicamente puede impugnar los acuerdos de la asociación civil en base al citado artículo 92 del Código Civil, que regula la pretensión de impugnación de acuerdo de asociación. Entonces, no hay opción. No es que yo puedo plantear nulidad de acto jurídico o puedo plantear impugnación de acuerdo asociativo. No, solo puedo hacer impugnación de acuerdo asociativo. Y teniendo en cuenta los plazos previstos en el artículo 92 del Código Civil. Porque cabe recordar, antes, cuando había este problema, los asociados, muchas veces cuando ya se le había pasado el plazo previsto en el artículo 92, utilizaban la nulidad del acto jurídico como una pretensión adicional, porque sabían que la nulidad del acto jurídico tiene un plazo de 10 años para plantearse. El Pleno dice: no, eso no es posible. Tenemos que hacer impugnación y en el plazo que establece el artículo 92. El quinto precedente habla de estos plazos y dice: toda pretensión impugnatoria de acuerdos de asociación civil debe realizarse dentro de los plazos de caducidad regulados en el artículo 92 del Código Civil. Entonces, tengamos en cuenta, el artículo 92 te habla de plazos, pero no te dice de caducidad. El Pleno Casatorio sí te enfatiza que son plazos de caducidad, no es plazo de prescripción. Y por conocimiento legal es diferente un plazo de caducidad a un plazo de prescripción. Notables diferencias. Los plazos de caducidad no se interrumpen, ¿bien? A diferencia que los plazos de prescripción se pueden interrumpir. El plazo de caducidad está previsto como causal de improcedencia de la demanda, lo cual puede ser advertida de oficio por el juez, en tanto que los plazos de prescripción no está como causal de improcedencia y no puede ser advertida de oficio. Entonces, es importante lo previsto en este precedente. El plazo es hasta 60 días a partir de la fecha del acuerdo y hasta 30 días a partir de la fecha de inscripción del acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? Utilizamos los 30 días si el acuerdo es inscribible. Si el acuerdo es inscribible y se inscribe a partir de la fecha de inscripción del acuerdo, 30 días. Si el acuerdo no es inscribible, a 60 días a partir de la fecha del acuerdo. Esos son los plazos de caducidad. Si transcurrieron ese plazo y no se cuestionó,
lo más probable va a señalar la demanda improcedente el juez por caducidad, improcedente, si es que ha transcurrido ese plazo. Bien, entonces es el quinto precedente de este pleno casatorio. El último precedente del quinto pleno casatorio señala que el juez que califica una demanda de impugnación de acuerdos asociativos fundamentados en el libro 2 del Código Civil, que se refiere básicamente a una nulidad de acto jurídico, u otra norma que pretenda cuestionar la validez del acuerdo, puede adecuar esta, se refiere a la demanda, de conformidad con el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Civil, ¿no?, que se refiere a ese principio del iura novit curia, o juez y derecho, ¿no?, siempre y cuando, conforme al petitorio y fundamentos de hecho, se cumplan los requisitos previstos en el artículo 92 del Código Civil. Nos referimos a lo que ya hemos desarrollado en los precedentes anteriores. En ese sentido, hay que señalar que la posibilidad de adecuar la demanda por parte del juez se va a dar siempre y cuando se encuentre dentro de los plazos previstos en el artículo 92 del Código Civil. Entonces, en este precedente último del quinto pleno casatorio, en la parte final, señala: sin embargo, si los plazos previstos en la norma acotada, se refiere al artículo 92 del Código Civil, que ya hemos señalado con anterioridad que los plazos son de 60 días y de 30 días, dependiendo si el acuerdo es inscribible. Entonces, si los plazos previstos en la norma acotada se encuentran vencidos, ello no podrá realizarse de ninguna manera. Se refiere a la posibilidad del juez de adecuar esa demanda, dado que se ha incurrido en manifiesta falta de interés para obrar de la parte demandante, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 427 del Código Procesal Civil, al interponerse la demanda fuera del plazo establecido en la normativa vigente, lo cual es insubsanable, correspondiendo la declaración de improcedencia de la demanda incoada. Entonces, como ya podemos advertir, este último precedente permite la posibilidad de adecuar la demanda conforme al artículo 92, siempre y cuando se encuentren dentro de los plazos previstos en el artículo 92. Si está fuera de plazo, no va a poder adecuar el juez esa demanda. Entonces, amigos, lo que podemos concluir en este quinto pleno casatorio es que muchas veces los asociados, en caso de una asociación, cuando cuestionaban acuerdos asociativos, utilizaban demanda de nulidad de acto jurídico y no la de impugnación de acuerdo asociativo conforme al artículo 92 del Código Civil. Es más, a veces, cuando no podían interponerlo conforme al artículo 92 del Código Civil porque los plazos ya se había pasado, utilizaban la nulidad de acto jurídico como mecanismo para cuestionar, dado que el plazo era de 10 años. Ahora, en razón de este pleno casatorio, no podrá utilizarse la nulidad. Tiene que utilizarse el artículo 92, tramitarla en la vía abreviada, interponerlo ante el juez civil, en los plazos previstos en el artículo 92, y las personas que están legitimadas conforme al artículo 92 del Código Civil. Muchas gracias, amigos, por su gentil atención. EGACAL, Escuela de Derecho.